¿Me ayuda mientras tanto? Tenemos aquí nuestro ayudante que viene con su sándwich. Ya. Y vamos a ir estudiando un poquito las lesiones meniscales ahora. Partamos. Vamos a avanzar. Bien, los meniscos, como lo vimos en la clase de lesiones, son de fibrocartílago, un cartílago blandito, moldeable, muy resistente cuando están sanos y buenos, y que sirven de adaptación y amortiguación de dos superficies, la redonda que la da el cóndilo y la plana que la da el platillo tibial. Siempre en las lesiones meniscales es importante tener toda la información referente al mecanismo de lesión. Los meniscos en general se van a lesionar en bloqueos de rotación y vano valgo con energía cinética en movimiento. Y hay que plantear también las condiciones que estas lesiones pueden haberse dado. Traumas de alta energía, como por ejemplo las lesiones deportivas, o de baja energía, como por ejemplo haberse estado jardineando y de repente se le ocurre trasladar con el pie unos ladrillos o alguna cosa, un macetero pesado, y van a hacer el mismo mecanismo de bloqueo y rotación que van a lesionar los meniscos degenerativos en gente que no hace deporte y que pudiera condicionar un deterioro de ese menisco en su lugar. El dolor meniscal siempre va a estar asociado al dolor de la interlínea articular, o sea, la unión entre el fémur y la tibia, ¿ya? Aprendan a ubicarla. Si ustedes se tocan con la rodilla un poquito en flexión, van a ver dos superficies, una redondita que es el cóndilo y la puntita del borde de la tibia, ¿ya? Ese triangulito que van a tocar ahí es la interlínea y se meten directamente hacia atrás y van a ir entre medio de las dos estructuras, y ahí van a ver que hay como un surquito, y que al presionar van a repetir el dolor que va a tener el paciente, ya sea en el cuerno anterior, el cuerpo o el cuerno posterior. Dentro de la historia hay que preguntar si esto había sido previamente, si la rodilla por alguna razón se había hinchado o haberse bloqueado, que son importantes signos para ver si esto es crónico o agudo dentro del accidente que presenta el paciente. Y los signos meniscales clásicos que ustedes hicieron evaluación clínica ortopédica, ¿sí? Se conocen todos los signos. Maravilloso. Sí. Entonces, tenemos dos meniscos en la rodilla. Estos cartílagos de adaptación son distintos y es principalmente por los tipos de movimiento que va a hacer la rodilla. El menisco interno es una C, porque la rodilla va a girar en torno a la parte interna y por lo tanto va a haber un desplazamiento antero-posterior más ancho. En cambio, el menisco lateral es una O, porque la rodilla va a tener el cóndilo lateral como pivote, va a girar solamente en ese espacio. Entonces, el de adentro se desplaza hacia adelante y hacia atrás, pero hace el eje en el centro del menisco lateral, que es redondito, ¿ya? Los meniscos son cartílago habitualmente que se nutre por el líquido sinovial, igual que el cartílago hialino, pero en el borde, sobre todo en la parte más anchita de este triángulo que es su configuración, van a haber vasos sanguíneos que le van a aportar sangre y por lo tanto fibroblastos con la capacidad de regenerar lesiones en esta área. Esta sangre solamente llega hasta el tercio
más periférico del menisco, y ahí hay una clasificación de las zonas meniscales en donde se subdividen en tres: la zona periférica pura, donde llenan los vasos sanguíneos, que se va a llamar zona roja-roja; la zona en donde no hay ni un vaso sanguíneo, que es del borde libre del menisco, que se va a llamar zona blanca-blanca; y en el medio va a haber una zona en donde puede que lleguen vasitos y puede que no, que se va a llamar zona blanca-roja. ¿De qué nos ayuda eso? De que las lesiones periféricas tienen toda la potencialidad de sanar solas. En cambio, las lesiones en el borde libre no van a sanar nunca. Y en la resonancia, cuando ustedes evalúen dónde está la lesión, ya saben el pronóstico de esa lesión. Si es una lesión periférica, como por ejemplo, dale una mano, aprovechemos, una lesión longitudinal, como ese desgarro, puede que sane absolutamente sola y ustedes en 3 meses ese menisco esté sanito sin hacer nada. Pero lesiones ya en la parte más debilucha y sin sangre, como los desgarros complejos acá, los flap o desgarros radiales iniciales, no van a tener esa capacidad y hay que ir a recortarlos y estabilizarlos o suturarlos cuando esto se pueda. ¿Ok? ¿Y ahí pueden indicar la zona roja y la blanca? En la resonancia tú ves la zona donde está afectado. No, pero la roja y la roja y la blanca blanca. ¿Todo el borde sería rojo o la parte de acá? ¿No? Todo esto periférico es rojo. Todo lo pegado al borde libre es blanco y toda esta zona es intermedia, es roja-blanca. Entonces puedes tener la aproximación, esto es quirúrgico de entrada, o podemos esperar esa lesión meniscal sin problemas, ¿ya? Y después de 3 meses evaluamos. Entonces, esta la vertical longitudinal como la que tiene más potencial de sanar de toda esta... Siempre, o sea, tiene la misma condición de sanar, por ejemplo, de un flap que tenga aquí en esta zona. O sea, es la zona la que te da la oportunidad. Estos desgarros periféricos longitudinales son las ideal que tú te lesiones, ¿ya? Porque cuando afectan lamentablemente el borde libre, estos terminan o completándose y desprendiéndose y sale el pedacito a dar vuelta, o lamentablemente empieza a doler. Las lesiones radiales, o sea, como rayos de bicicleta, o las lesiones en flap, cuando tú tuerces la rodilla, la lesión se abre, hace esto, y por eso duele en los signos meniscales, en el McMurray, ¿no? Y la lesión es compleja cuando tenemos rayitas para todos lados y no se puede definir un segmento de carradoras. Pero las lesiones longitudinales periféricas son las que más condicionan capacidad de regeneración por sí sola. Siguiente. Aquí es importante que ustedes tengan en cuenta como les decía, el McMurray, que es una torsión meniscal, va a abrir ese desgarro y va a provocar dolor por esa apertura cuando uno haga la torsión. El McMurray se tiene que hacer desde los 90 grados hacia arriba por una razón bien importante, porque el menisco tiene 3 partes: cuerno posterior, cuerpo y cuerno anterior. Y los cóndilos tienen esa forma. Entonces, si yo estoy en 90 grados, solamente testeo el cuerpo. Si quiero testear el cuerno posterior, tengo que flectar la rodilla, ¿ya? Y para llevarla a la flexión completa, me tengo que partir desde la cadera a la flexión, ¿ya? Entonces, lleven la rodilla dobladita hasta la cadera y partan desde el cuerno posterior presionando. Pasan por el cuerpo y cuando lleguen a extender, están testeando el cuerno anterior. Aquí tienen la resonancia. Maniobra meniscal positiva y dónde está el desgarro. ¿Ya? Flexión máxima, cuerno posterior. En 90 grados, corporal, y extensión, cuerno anterior. Ahí lo estoy mordiendo.
Las maniobras de Apli son para diferenciar lesiones de ligamento versus lesiones meniscales. El Apli tiene dos partes. Una, ustedes traccionan la pierna, o sea, separan los cóndilos de la tibia y giran. Si esto en tracción provoca dolor, son dolores de ligamentos. Si yo comprimo desde el pie hacia abajo, estoy apretando el menisco. Comprimo hacia adentro, menisco medial, comprimo hacia afuera y roto, menisco lateral. ¿Ya? Es la diferencia entre lesión ligamentaria y lesión meniscal de cúbito prono. Siguiente. Hay unas lesiones bien especiales que van a darse por un defecto, una falla de fábrica, en la estructura del menisco lateral, que como dijimos era redondito, era una O. ¿Qué es lo que pasa con esta O? Que nunca se le formó el hoyo del menisco, ¿ya? Y quedó hecho una membranita. Y por lo tanto tapa toda la superficie o parcialmente la superficie de la superficie tibial. Esta membranita puede ser muy delgada y a través del paso de los años ser sometida a tracciones, torsiones, etcétera, etcétera, y se rompe. La diferencia que esto pasa a temprana edad, porque es un menisco degenerado, o sea, no degenerado, perdón, es un menisco mal formado y que va a causar la primera causa de meniscopatía en menores de 20 años. O sea, adolescente con dolor meniscal lateral, con trauma de alta energía o con trauma menor, es porque se rompió esta membrana y tiene un menisco discoideo. ¿Ya? El menisco discoideo, aparte de la membrana, habitualmente va a ser un poquito más grueso que un menisco normal y se va a romper en esa condición, y ahí ven la membrana, este es el borde meniscal normal y eso es pura membrana. ¿Ya? Entonces, tenemos menisco discoideo parcial o un menisco discoideo completo si tapa toda la superficie de la tibia. ¿Ya? El ideal, perdona, es que ojalá se rompa solo la membrana, aunque sea lesiones radiales, porque uno, cuando esto está sintomático y doloroso, estamos hablando de gente joven, adolescentes con menisco roto, uno se come solamente la membrana y lo talla igual que un menisco normal y prácticamente dejas el menisco como si fuera un menisco sano, ¿ya? Y le va a durar toda la vida, siempre y cuando no siga jugando la pelota, porque si no, igual va a tener la misma posibilidad de romperse. Sigue. Las lesiones degenerativas van a condicionar movimientos de tracción y debilidad en la estructura meniscal y van a crear los desgarros horizontales, separando el menisco en dos hojas, la superficial y la profunda, o la de arriba o la de abajo, como quieran mostrarlo, pero van a haber dos hojas, superior e inferior. Y a través de este hoyito voy a tener la fuga de líquido sinovial y voy a formar un quiste parameniscal. A veces el menisco no está totalmente roto, puede ser un desgarro radial también con compromiso periférico, pero los quistes parameniscales son la fuga de líquido a través del tejido dañado del menisco, ¿ya? Habitualmente dado con más frecuencia que los radiales de desgarros horizontales. Cuando hay un desgarro horizontal, habitualmente lo que duele no es el desgarro del menisco, porque aquí tú tienes superficie donde apoyarte, ¿ya? Lo que duele es el quiste, porque se hincha y tienen el huevo aquí al lado y molesta, ¿ya? Entonces, cuando tienes un quiste meniscal, la idea es ir a reparar el menisco, sellar la fuga y el quiste desaparece solo o te lo comes dentro de la misma artroscopía. ¿Ya? Siguiente. Eso es todo lo que tienen que saber de los meniscos. O sea, lesión, dolor en la interlínea, maniobras positivas. Si es adolescente, habitualmente pensar en menisco discoideo lateral. Y dependiendo del tipo de desgarro, ver la posibilidad o no de que ese desgarro pueda esperarse y repararse solito o haya que derivar para su
cirugía. La otra parte importante de las rodillas son los ligamentos. Hay 3 complejos ligamentarios que tienen sus funciones distintas. Siguiente. Los ligamentos van a tener los mismos daños que vimos en las lesiones iniciales de la primera clase que tuvimos, en donde pueden haber desgarros de la estructura, parciales o totales, y depende de eso vamos a tener que tener ciertas acciones. El complejo más importante de la rodilla es el ligamento cruzado anterior. Los ligamentos cruzados son 2 ligamentos que están cruzados, por eso se demoraron 10 años en poner el nombre, y hay uno que va dirigido y uno lo ve directamente cuando entra en la rodilla y está en la parte anterior, el otro posterior se dirige en la parte distal, le dan el nombre, y el cruzado anterior tiene la capacidad de frenar el movimiento del fémur sobre la rodilla, ese es su pegue. Y el cruzado posterior, hacer lo mismo hacia atrás, es el tope entre los 2 huesitos. Por eso, movimientos de desaceleración, yo voy a golpear con todo y alguien me pone la pata y hago el movimiento brusco y desplazo el fémur sobre la tibia, voy a provocar la distensión. Cada vez es más frecuente la participación en deportes de contacto del género femenino, en donde en los congresos deportivos hay un capítulo completo de fútbol y mujeres. Y hay una condición bien especial que está dada tanto por componentes anatómicos como componentes hormonales, que siempre los machistas del grupo dicen las mujeres no deberían jugar a la pelota. Porque en sus ciclos alteran la elasticidad de los ligamentos, igual que el embarazo, ¿ya? Hay una hiperlaxitud asociada al embarazo para que la pelvis se pueda ampliar y pasar por el canal del parto un volumen importante que es el feto. Los cambios estructurales que te van a dar las hormonas estrogénicas son importantes para la elasticidad del cruzado. Tanto así que lo tienen a veces condicionado a los equipos de que mujeres que están digamos, en los momentos estrogénicos mayores antes de la ovulación, ojalá no participen, sobre todo en partidos que uno sabe que va a haber mucho roce, o sea, mucha capacidad de lesiones. Y anatómicamente, los platos tibiales de las mujeres son inclinados, por lo tanto hacen mayor posibilidad de que haya deslizamiento brusco entre el fémur y la tibia. Entonces provocan que ese ligamento cruzado pueda tener cierto grado de tensión mayor frente a los mismos elementos. Un tip que es importante: trauma de rodilla, golpe feo, dolió, pero la persona llega incluso caminando, consulta, pero a los 2-3 días se le hincha la rodilla, cruzado. O sea, una lesión con desaceleración, que te queda una rodilla rara y a los 3 días aparece el derrame, cruzado. O sea, ahí hay que pensar y testear efectivamente esas pruebas. Derrame tardío, sobre todo hemartrosis tardía, estamos hablando que ustedes pincharon esa rodilla para diagnosticar de dónde viene o qué es lo que es ese derrame, y van a tener una rotura de ligamento cruzado. Siguiente. Entonces, aquí tenemos un ligamento cruzado normal en una resonancia, que es el examen ideal para poder evaluarlo en su indemnidad. Y aquí tenemos un preparado anatómico en donde vamos a ver que el ligamento cruzado tiene dos
estructuras más firmes se abre y se insertan en el notch intercondilio como un abanico, pero va a formar dos filetes muy duros que le van a dar la posibilidad de que estos filetes estén tensos en flexión y en extensión. Esa es la capacidad del cruzado, de que estos filetes tengan esta posición dentro de su propia estructura. No estamos hablando de un cruzado anterior y posterior, sino que estos son los dos fascículos del mismo cruzado anterior. Siguiente. Y aquí vemos los fascículos, el anteromedial y el posterolateral, que me van a dar tensión en extensión y tensión en flexión. Esa es la función de cada uno de ellos. A veces se puede romper uno, a veces se pueden romper los dos, pero lo que va a condicionar que esto haya que reconstruirlo, no suturarlo. Estos ligamentos no tienen gran capacidad de vasculatura, no sanan por sí solos. Una rotura de cruzado no va a sanar sola, así como el área blanca de un menisco no va a pegar nunca. Hay que reconstruir, hay que poner un elemento que cubra el espacio y que cumpla la función del ligamento. La necesidad de reconstruirlo va a ser la estabilidad que pueda dar después de la lesión de estos ligamentos. Siguiente. Aquí vemos efectivamente un desgarro parcial del ligamento cruzado anterior. Ahí se ve que quedan algunas fibras guachas del ligamento anteromedial. La dirección del platillo medial entre una resonancia de hombre y una resonancia de mujer es bastante diferente. Ven que anatómicamente es complejo, sobre todo si esta rodilla está en flexión, va a tener una capacidad de deslizamiento muy importante, ¿ya? Y cambia la estructura, de ser una estructura firme, plomita en general. Una lesión de cruzado en una resonancia se va a ver blanca o ploma muy delgadita y desorganizada en cuanto a la presentación de los ligamentos o aplanamiento del cruzado. No va hacia arriba, sino que hacia atrás. Siguiente. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo diagnostico? Signos clásicos de inestabilidad del cruzado anterior. El signo de cajón anterior, en donde yo me voy a sentar con el paciente. Ideal si me siento con mi glúteo sobre el pie para fijarlo y tracciono en el eje de 90 grados y la rodilla se me va a hacer un surco aquí adelante, porque efectivamente se desplaza la tibia y hace ese surco por rotura del ligamento cruzado. Se desplaza hacia adelante la tibia. El test de Lachman es un test pasivo con la rodilla en extensión. Entonces tenemos el fémur por acá, la tibia por acá y el ligamento cruzado. Si yo tengo una rotura parcial del cruzado, voy a tenerlo más o menos estiradito, voy a tener cierto grado de desplazamiento. Si mi cruzado está normal, no se va a desplazar la tibia sobre el fémur. Ojo, los hiperlaxos hay que testear siempre los dos lados, siempre acostúmbrense a testear las dos rodillas. Entonces van a tener la tensión entre los dos y nada rebota. Si está un poquito suelto va a hacer esto, pero si está roto van a sentir que el fémur y la tibia se mueven por distintas direcciones. Ese es el test de Lachman, 90% sensibilidad. Por ejemplo, en una persona que no sabemos que hiperlaxa como tal y tiene dañadas las dos rodillas, ¿cómo podemos saber que el Lachman está alterado? Pensar de las dos rodillas, le ponéis harto pesado, pero si hiperlaxa, le agarráis la mano y le estiráis el dedo para atrás. Si te llega a 90 grados o gira, esa persona es hiperlaxa, ¿ya? Entonces, la idea es que si tuvo un trauma, ojo, los atropellos, que habitualmente son de cruzados posteriores, ¿ya? Pero les pega el caso el parachoque del auto, lesiones del ligamento cruzado posterior, o en estos casos atropellos laterales que pudieran condicionar. El Lachman te puede ser posterior, pero también es de acuerdo a la violencia del
del evento. Estamos hablando habitualmente de condiciones deportivas que afectan una sola extremidad, o sea, quizás en MMA, que de repente le pegáis así con las dos piernas para adelante a las rodillas del otro, claramente pudieran condicionar, pero estamos hablando de deportes que habitualmente tienen un solo punto de apoyo, ¿ya? Así que, está ahí, te vamos a mandar a hacer la pregunta a ti. Ya. Ya. Dale. Sigue. Bien. Lachman, esa es la sensación clínica, que efectivamente esto pelotea, y el cajón, que es 90 grados con sujeción de la pierna para fijarlo es más fácil, y lo testean en ambos lados. Siguiente. Hay maniobras complementarias en donde uno puede evaluar si es el ligamento puro o está asociado también a distensión de los otros complejos, que es el medial o el lateral, y uno, al aplicarle rotaciones a estas maniobras, el cruzado, si está firme, va a rotar sobre sí mismo, pero si está inestable o roto directamente, va a hacer esto y ¡tac!, va a saltar sobre sí mismo, y van a sentir el pivote, como que se va la pierna. Eso ya hay una rotura que está condicionada a una inestabilidad medial más la rotación del cruzado. Esto se traduce clínicamente en la sensación de giveaway o de que la rodilla se va, ¿ya? La persona que efectivamente se siente insegura de su rodilla porque va a la carga monopodal y la rodilla hace esto, ¿ya? Esa sensación descrita clínicamente dice que ese cruzado está roto y que lamentablemente tienes que repararlo porque esa inestabilidad lo puede llevar a caídas y lesiones posteriores, ¿ya? Entonces es importante tenerlo presente, la sensación de que se va. El cruzado posterior son desaceleraciones hacia atrás, en donde afortunadamente son lesiones que se dan con mucha menor frecuencia que el ligamento cruzado anterior. Es raro que esta lesión se presente en forma pura, habitualmente es porque ya superaste la capacidad de resistencia de los otros complejos ligamentarios, o incluso puede haber lesión del cruzado anterior y posterior, ¿no? Y los signos de inestabilidad van a ser lo mismo, pero al revés, como el test de cajón posterior y el pivot chip como un clásico. Siguiente. El ligamento cruzado posterior en la resonancia siempre se va a ver negro, y cuando se lesiona, se estira, se edematiza, se va a ver más plomito, ¿ya? Y es una coma al revés. Siguiente. Vamos a tener la misma sensación de que hay un cajón, pero hacia atrás, en donde yo empujo la tibia y se me desplaza el fémur hacia adelante, y el pivot chip inverso va a pasar lo mismo. En el anterior lo hago hacia afuera, y en el caso del invertido hago la rotación interna y me va a pelotear. Siguiente. Hay otras maniobras ya en condiciones crónicas, o sea, después del cuadro agudo, en donde tenemos la duda de que el ligamento cruzado posterior haya sido comprometido dentro de la lesión, en donde en forma pasiva yo puedo levantar las dos piernas y la persona hace teóricamente un retrocurvatum, pero siempre hay uno más llamativo que el otro. Puede haber una inestabilidad posterior que haya pasado desapercibida, o en forma pasiva yo doblo la pierna en 90 grados, mantengo el apoyo en el tobillo y se me forma el hoyito porque se desplaza la tibia por debajo del fémur, y eso también puede dar un cajón pasivo positivo, ¿ya? Son para lesiones más viejitas. Como les decía, muchas veces uno se preocupa de las más agudas o las que están asociadas a las lesiones del cruzado posterior y queda dando alteraciones. La prueba de Godfrey es más o menos lo mismo que la anterior, pero es algo más activo. Le pides al paciente que él doble las piernas y uno hace un poquitito de fuerza y efectivamente condiciona el desplazamiento de la tibia hacia atrás. Siguiente. Nos vamos a los ligamentos laterales, habitualmente asociados a mecanismos de valgo o varo forzado, que van a complicar los otros dos complejos ligamentarios. Vimos los cruzados,
Ahora vamos a ver el complejo ligamentario medial y el complejo ligamentario lateral. Siguiente. Son complejos porque efectivamente hay muchos elementos que los configuran, ¿ya? El complejo ligamentario lateral va a estar dado del ligamento colateral, que está directamente asociado a la cabeza del peroné. Ojo, en una radiografía de una rodilla traumática, un desprendimiento de la cabeza del peroné implica una avulsión del ligamento colateral lateral, hasta no demostrar lo contrario. Y este ligamento va asociado a otro ligamento posterior más chiquitito, que es el ligamento posterofibular, que va hacia el hueso poplito, en la parte de acá. O sea, ya tenemos dos elementos constituyentes. En el caso medial, también tenemos un componente más largo, que es el ligamento colateral medial propiamente tal, y hay un ligamento posterior oblicuo. ¿Se acuerdan que el cruzado anterior tenía dos fascículos? Uno ayudaba a ponerse tenso en extensión y el otro se ponía tenso cuando yo estaba doblado, ¿ya? Aquí pasa lo mismo. Ligamento más largo, estabilidad en 0 grados, ligamento más corto o oblicuo, estabilidad en flexión, ¿ya? Y esto siempre va a estar asociado a los elementos de estabilización secundaria, que son los tendones y los nervios, que por aquí pasan nervios muy importantes y que quedan a veces como cuadros dolorosos de tipo neuropático muy frecuentes en estas lesiones mediales. Siguiente. Estabilidad medial, mecanismo de valgo, rotación externa del pie, ahí. ¿Ya? Lesiones parciales, grado 1, lesiones con rotura de estructura, grado 2, o lesiones con rotura completa de los dos componentes que ya vimos. Ligamento colateral puro se asocia a otros ligamentos más profundos, que son los ligamentos menisco-femorales o menisco-tibiales. Cuando hay lesión del ligamento colateral medial, siempre tienen que pensar en una rotura de los ligamentos más profundos menisco-femorales o menisco-tibiales, porque puede haber una rotura meniscal asociada. ¿Ya? Ese es el temor que uno puede tener, un esguince grave por inestabilidad del complejo medial. Siguiente. Las maniobras son los bostezos. O sea, ustedes van a testear el ligamento que va a estar pegadito entre el fémur y la tibia y tensionan el ligamento. Si la articulación se abre, hay rotura del complejo, ¿ya? Si se abre en 20 grados, parte posterior del ligamento. Si se abre en 0 grados, parte anterior del ligamento. Por lo tanto, ustedes diagnostican también si es una lesión parcial o total. Todos los dos complejos, o sea, o uno solito, ¿ya? Si es uno solo, maravilloso, rodillera, hielo, antiinflamatorio, eso se va a pegar solo. El ligamento colateral lateral, medial y lateral tienen muy buena irrigación, por lo tanto sanan solos, ¿ya? Es muy raro tener que reconstruirlo, a menos que sea una necesidad, porque hay otros complejos asociados, ¿ya? En tratamientos ortopédicos. Bostezo en 0, bostezo en 20 grados o 20 o 30 grados, para ver si los componentes están lesionados. Si lo operan es porque los que están con más alto, los meniscos tibiales, ¿es porque eso se daña? Claro, o sea, puede ser una parte. O sea, si uno los opera es porque te quedó suelta la rodilla, ¿ya? O sea, porque hay síntomas asociados o otros ligamentos, como por ejemplo el cruzado anterior y ligamento medial. Entonces, si vaya a reparar el cruzado y tenéis además el ligamento medial dañado, reparar los dos, ¿ya? Pero si es único, tratamiento ortopédico, ¿ya? A veces cuesta, sobre todo en personas muy musculosas, complicadas de movilizar, y en lesiones parciales, cuesta distinguir si está completamente roto o parcialmente roto. Hay posibilidades que en estudios simples, como las radiografías en estrés en valgo, te puedan determinar, comparado con la rodilla sana,
la separación del componente medial de cada lado, y ahí tú puedes definir si efectivamente está comprometida la elasticidad de ese complejo. Y si tienes la posibilidad de tomar una resonancia, vamos a ver que el ligamento, que debería ser absolutamente negrito, aquí mantiene en el grado 1 algunas fibras que van de hueso a hueso y negritas. Acá en las grado 2 hay hilachas, pero está hinchado el ligamento, o sea, está así. ¿Ya? Y en el grado 3, absolutamente comprometido y engrosado. Siguiente. En el grado 2 igual podrían dañarse los que estaban como más por dentro, los meniscos tibiales. Sí, se ven. O sea, hay resonancias que te dan aumento en esos ligamentos. Cuando tú haces una buena orden de solicitud de examen, el radiólogo se especifica en ir a ver el componente medial. O sea, tú le pones rodilla traumática, componente medial, y van a darte toda la descripción de la lesión que tú necesitas. Ya. Bien. Nos vamos a la parte del complejo lateral o inestabilidad lateral o esguince lateral. Tenemos un componente principal que es el ligamento colateral lateral, que va agarrado del peroné al tubérculo lateral del cóndilo, y un componente popliteo, el ligamento popliteo fibular que está acá. Tienen la misma función: estabilidad en extensión, estabilidad en flexión, ¿ya? Y la idea es que todos estén alineados para ir cumpliendo con su función de acuerdo a la posición de la rodilla. Siguiente. Los bostezos se hacen al revés, o sea, hacen la palanca por el lado medial para abrir el componente lateral, y ves la capacidad de distracción. Ojo, siempre va a haber una mayor laxitud del lado lateral de la rodilla en todo paciente, ¿ya? O sea, eso va a ser un jueguito. Tienen que verlo en el lado contrario para ver si ese jueguito es normal o la rodilla realmente tiene una inestabilidad, ¿ya? Y se van a lesionar esos dos componentes. ¿Sí? No olvidar que frente a cualquier trauma de la rodilla podemos tener, y lo vamos a tener, compromiso de todas las estructuras que ya vimos: ligamentos mediales, ligamentos cruzados, lesiones meniscales, lesiones condrales, incluso fracturas en el lado contrario de un mecanismo en valgo forzado con alta energía. O sea, siempre una rodilla traumática puede haber más de algún componente de otra estructura comprometida. Siguiente. Y ahí hablamos de la triada maldita de la rodilla. Condición tan dañina en la funcionalidad de la rodilla que hay que tenerlo presente, y de alguna manera siempre va a determinar el acto quirúrgico para resolver parte de esa inestabilidad. ¿A qué le llamamos la triada maldita? Rotura del ligamento colateral interno completa, se abrió la rodilla y por lo tanto se abrió el ligamento cruzado anterior, y al lado contrario va a haber una impactación del cóndilo lateral contra la tibia. Por lo tanto, o voy a tener rotura de menisco o fractura de alguno de los dos componentes laterales de la rodilla, ¿ya? Entonces, ligamento interno, menisco que puede estar comprometido por los ligamentos que ya habíamos visto, y ligamento cruzado y fractura o lesión meniscal contraria. Siguiente. Este resumen, ahí apréndanselo, es importante ahí para que vayan viendo cuándo ocupar las cositas. Siguiente. Eso también. Siguiente. Vamos, aquí hago cuando me llega esta rodilla directamente, ahí está con los chores del partido, ¿ya? Tengo una rodilla hinchada, con derrame articular. ¿Qué hago? Lo dreno. ¿Por qué es importante drenar? Por dos razones. Una, me va a servir para el diagnóstico. Si hay sangre, hay trauma,
hay daño estructural que sangró, ligamento cruzado, fractura osteocondral, ahí tengo que evaluarlo. Y 2, la distensión de la rodilla duele mucho. Y si ustedes le bajan la tensión interna a la articulación, el paciente se va feliz. Le va a doler el pinchazo, pero claramente se va a ir mucho mejor a reposo con la rodilla sin distensión. Ahí ustedes evalúan si es líquido sinovial normal o inflamatorio grado 2, en donde efectivamente vamos a tener estos derrames de rodillas artrósicas, que es importante definir si es una rodilla artrósica traumatizada o es una rodilla artrósica que reaccionó a la sobrecarga del movimiento, pero el líquido es absolutamente normal. Cuando hay una hemartrosis, como veíamos, sobre todo si hay una hemartrosis tardía, el gallo consultó a los 2 o 3 días y apareció esto, ligamento cruzado, ¿no? Entonces el siguiente derivación es tomar una resonancia y derivar al traumatólogo lo más probable, ¿no? Entonces la artrocentesis, punción articular, diagnóstica y evacuadora, principalmente en su rol analgésica. Siguiente. Entonces, dreno y movilizo. Los mismos criterios. Tengo la rodilla, una articulación, por lo tanto tengo que inmovilizar el hueso proximal y el hueso distal. ¿Hasta dónde? Lo más lejano al punto de fulcro, por lo tanto bien pegadito a la ingle, bien pegadito al tobillo, sin bloquear articulaciones sanas, tobillo, cadera, ¿ya? Y para eso son estos inmovilizadores de rodilla que te van a condicionar la rodilla en extensión o 10 grados de flexión. Y hay otros inmovilizadores mucho más cachilupis que en general son estos con relojito que te gradúan el grado de flexión o extensión de la rodilla, pero esos se ocupan por especialidad, principalmente para ver las lesiones condrales, que uno sabe cuando opera hasta dónde la rodilla va a hacer presión donde tengo el hoyo que estoy operando, ¿ya? Entonces ya, esta rodilla no puede pasar los 90 grados porque ahí pasa por la zona lesionada, entonces la bloqueo, ¿ya? Y la persona sigue funcionando. Sí. Hasta antes de las osteosíntesis, en general los tratamientos eran solo yeso, ¿ya? Se siguen utilizando en la gran mayoría de estas lesiones óseas en niños los tratamientos ortopédicos como ideal, a menos que sea una lesión articular con compromiso de la superficie articular, ¿ya? El tiempo de inmovilización va a depender de la etiología, si es una contusión, es un esguince o es una fractura. Y los yesos completos son cuando efectivamente tú tienes que inmovilizar toda la articulación y para dejarla quieta necesitas necesariamente, por ejemplo, una fractura supracondilia que ya vendría siendo una fractura de hueso, tengo que inmovilizar una articulación antes y una después, ¿ya? Entonces hacen estos yesos pelvipédicos. La descarga, siguiente. ¿Cuándo tengo que limitar la carga sobre la rodilla? Cuando la lesión va a estar asociada a dolor con la carga. Es básico, es lógico. Si me duele cargar, ya sea porque tengo edema óseo en alguno de los huesos, tengo una lesión de cartílago que no puedo pisar, tengo una lesión meniscal que no me aguanta la carga, tengo que trasladar la carga al lado contrario. Una muleta, que es el apoyo axilar, o un bastón, que es el apoyo en el antebrazo, me puede sacar 25 kilos por paso a esa rodilla. 25 kilos es un saco de cemento, ¿ya? Y efectivamente eso, bien utilizado, o sea, tengo mala la rodilla izquierda, y cuando la apoyo me cargo con todo en el lado derecho, el pie hace esto nomás y ya le quito 25 kilos de apoyo. ¿Sí? ¿Hay indicaciones específicas para bastones o muletas? Según comodidad, ahí ustedes tienen que ver, porque los adultos mayores, bueno,
cualquiera puede hacerlo. Se manean para ocupar los bastones, horrible. Indicación básica. El bastón, ustedes paran al paciente o ven a la altura que camina, ¿ya? Si lo miden y el paciente es sifótico y lo miden a una altura ideal, le va a quedar el bastón muy alto, ¿ya? Entonces, el apoyo en un bastón tiene que ser la continuidad del eje de carga del hombro, ¿ya? Tiene que llegar a piso. Y cosa de que el paciente no pierda o no ejecute fuerza en el hombro. Si el bastón queda muy largo, el hombro va a estar en esta posición y va a durar 2 o 3 días y va a andar con un dolor de hombro horrible. Si el bastón es más corto, el dolor lo va a tener en la espalda porque puede andar bien, pero la palanca que yo hago a nivel lumbar es mayor. Por eso es importante la distancia de mano a piso en la posición que para el paciente es la natural y evitar bastones altos o bastones demasiado bajos, ¿ya? Y siempre la manera más biomecánicamente adecuada es el bastón al lado contrario, o sea, yo descargo cuando cargo la pierna lesionada, pero hay gente que se tupe y empiezan a caminar con el bastón en la misma pierna. Sirve, con las mismas precauciones, pero biomecánicamente gastan más energía que si lo hacen con el lado contrario. ¿Ya? ¿Entendieron? ¿Sí? Ya. Los andadores te permiten cargarte en las 2 manos y descargar completamente el peso y además te dan estabilidad, sobre todo en pacientes que tienen poca musculatura, más inestabilidad por distintas razones como los adultos mayores, el andador es mucho más seguro. En gente joven con buena musculatura del otro lado, perfectamente pueden manejarse con descarga total, con 2 bastones y pueden deambular sin ningún problema, ¿ya? Ahí están las indicaciones más o menos de acuerdo a las lesiones que habíamos visto y eso es importante que lo vayan teniendo como referencia. Siguiente. La rehabilitación, o sea, toda lesión muscular, tendinosa, ósea, meniscal, etc., no solamente de la rodilla, sino que también que afecte cualquier otra parte del cuerpo, la rehabilitación va de la mano. Como ya vimos de una fractura, el hueso va a pegar en 6 semanas, pero por día de inmovilidad son 3 días de rehabilitación. 6 semanas se transforman en 4 meses y medio para recuperar solamente la musculatura haciendo fuerza. Y si ustedes eso no lo tienen presente, se van a dedicar a consolidar huesos nomás, no a rehabilitar al paciente, porque ese paciente va a quedar con menos fuerza, va a quedar con inestabilidad, con más facilidad de caídas después, o condiciones de dolor por los daños asociados a esta alteración funcional. Así que los objetivos de la rehabilitación es siempre recuperar la funcionalidad, recuperar la fuerza muscular y recuperar principalmente la defensa, que va a ser la propiocepción que se pierde con el daño estructural de los pacientes por los daños ligamentarios o tendinosos que puedan tener alrededor de la rodilla, ¿eh? Siguiente. Cuando lamentablemente dentro de sus evaluaciones o el seguimiento de los pacientes hay inestabilidades no posibles de sopesar dentro de la vida diaria con la rehabilitación, hay que ir a reconstruir. Y aquí estas fotitos se las pongo, que ocupamos un santo, que lo desvestimos para vestir otro, que sacamos tendones de una parte, habitualmente los tendones de la corva, se ocupan, se reseca el gracilis y el tendón,
Tendinoso. de los semitendinosos, el semitendinoso y el recto interno o gracilis, y se ocupan como elementos de aporte, de injerto, para reconstruir los ligamentos, en este caso la reconstrucción de los ligamentos laterales, los mediales y, siguiente, la reconstrucción del cruzado anterior, en donde se puede tomar los mismos ligamentos de la corva o, que es la técnica que estamos ocupando más en gente joven ahora, que es el hueso, tendón, hueso. Le sacas el tercio medial del tendón patelar y sacas una caluguita de hueso de la rótula y una caluguita de hueso de la tuberosidad anterior, creas los hoyitos y metes el hueso para allá, metes el hueso en la tibia y reconstruyes el ligamento cruzado anterior, y eso lo fijas con tornillos de interferenciales ahí para que se peguen las caluguitas y se incorporen biológicamente al estómago. Bien, eso es importante. En cada clase, chiquillos, uno lo que les comparte es el conocimiento, o sea, lo que yo ya tengo depurado de toda la información que ha pasado por mi cabeza en relación a un tema. El resto es información y ustedes lo tienen a disposición. Yo estudié siempre, no, tuve un libro original cuando me gradué de medicina. El resto era pura fotocopia en su tiempo, ¿no? Así que tienen la facultad de que ustedes en pantallas tienen toda la información del mundo. Lo importante es que se entrenen para saber cómo esa información les puede ayudar de manera fidedigna, ¿no? Así que espero que esto aprovechen las clases, porque este es un resumen de años y para cada profesor también es un esfuerzo realizar. El hecho que ustedes estén aquí, se los agradezco porque me siento por lo menos escuchado por alguien, y por eso mismo muchas gracias para ustedes. Vamos a hacer una pequeña pausita y vamos con las amputaciones, ¿ya? 15 minutos y volvemos. Sí, pero el castigo para el otro es que no le va a dar arriba. ¿Te agranda ahí? ¿Vale? Entonces, 15 minutos. Sí, a las 11:15.